Bienvenidos a este nuevo espacio del canal comunitario San Rafael, del canal de televisión San Rafael, en ese programa que se llama Aquí te lo contamos. Un nuevo espacio para la comunidad, un nuevo espacio para informarnos, para conocer, para adquirir mayor sentido de pertenencia. Hoy iniciaremos con un programa muy especial, un tema legal y que nos compete a todos, y es el tema de las sucesiones. Entonces vamos a estar con la doctora Carolina en contados momentos hablando de este tema tan importante para la comunidad y aclarando las inquietudes que nosotros como comunidad podamos tener al respecto. Bienvenidos al programa y que lo disfruten. En San Rafael hay muchos temas que la gente no conoce. Y en nuestro programa tendremos temas de interés comunitario. ¿Cómo va pues, hermano? Y si usted no sabe quién lo sabía hacer, él lo sabía hacer. ¡Qué bien! Problemáticas de la comunidad. Todo esto y mucho más en Aquí te lo contamos. Estamos en Aquí te lo contamos. Este es nuestro primer programa para todos los radioescuchas y los televidentes que afortunadamente vamos a tener la posibilidad de que nos vean en la zona rural y en la zona urbana. Hoy muy especialmente un programa con la doctora Carolina Duque. Ya enseguida la vamos a presentar. Vamos a tratar un tema muy especial que es de interés para toda la comunidad sanrafaelita y es el tema de sucesiones. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las situaciones que más se presentan en este caso de cuando fallece un pariente y deja unos bienes? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los familiares o quienes consideran que tienen derecho a la herencia? Entonces vamos a aclarar ciertos asuntos para la comunidad sanrafaelita y tenemos afortunadamente la compañía de la doctora Carolina, quien se encuentra a media cuadra del parque principal, en la carrera 20, número 2138, más abajo de la panadería Cositas Ricas, ¿cierto? Bueno, entonces, doctora Carolina, bienvenida a este programa Aquí te lo contamos, en este tema central y tan importante pues para la comunidad sanrafaelita. Cuéntanos, Carolina, algo de tu vida. Gracias, Adrián, por la invitación, por hacerme partícipe del programa. Bueno, yo soy Carolina Duque, soy hija de Rubí Cardona Zuluaga, de Ignacio Duque Castrillón, de acá de San Rafael. Soy abogada desde el año 2009, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos títulos de la Universidad de Antioquia. Y en todos estos años pues, de ejercicio me he dedicado sobre todo a los asuntos civiles y de familia acá en el municipio. Bueno, Carolina, yo creo que esta oportunidad pues, de estar contigo y conocer personas de nuestra comunidad, el programa va a tener varios momentos, van a ser muy interesantes. Y hoy contamos con una persona que presta un servicio en la comunidad también y que tiene, y afortunadamente es de nuestro municipio, o sea, le duele la comunidad también. Entonces, no solamente tiene un nicho de emprendimiento pues en lo que tiene que ver con el derecho, ¿sí? Con los servicios del derecho, sino que es una persona que también le duele San Rafael y que afortunadamente tenemos una buena abogada, una gran abogada en San Rafael. Entonces, cualquier situación, cualquier inquietud, ustedes pueden acudir acá a una asesoría, yo creo que no cuesta mucho, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud que usted tenga puede llegar a donde la doctora Carolina y consultar. Bueno, doctora Carolina, o abogada Carolina, mejor, ¿cierto? Abogada, vamos a tratar el tema de las sucesiones. ¿Qué es una sucesión en sí? Bueno, Adrián, mira, la sucesión es el trámite que debe adelantarse cuando una persona fallece para determinar qué va a pasar con sus bienes. El trámite de sucesión depende si la persona que fallece deja un testamento
o si definitivamente no dejó dispuesto la manera como se van a repartir sus bienes. Y ahí es ya donde empieza, pues, como en materia el proceso. Ya, ese procedimiento, o sea, ¿qué se debe hacer para adelantar entonces ese proceso de sucesión? Bueno, lo primero es, si no se dejó testamento, ahorita hablamos cuando se deja testamento, si no se dejó testamento, lo primero que se debe determinar es si todos los herederos, bueno, primero es determinar quiénes son los herederos. Entonces, de acuerdo a la familia, digamos, a los grados de parentesco que haya dejado la persona fallecida, se determina quiénes son los llamados a heredar sus bienes. Normalmente, pues como la generalidad de las personas tienen hijos, los herederos serían los hijos, pero cuando no se tienen hijos y se tienen los padres vivos, los herederos serían los padres de quien fallece, y si no hay padres ni hijos, los herederos serían los hermanos, y así pues se va avanzando pues como en los órdenes hereditarios. Entonces, lo primero es establecer quién es el llamado a heredar. Lo segundo es determinar si hay acuerdo o no entre esos herederos. Si hay acuerdo, el trámite se puede adelantar o por notaría o por juzgado. Si no hay acuerdo, el trámite tiene que adelantarse obligatoriamente a través del juzgado que corresponda, digamos, al domicilio donde vivía la persona fallecida o donde tiene el principal asiento de sus bienes o negocios. Sería básicamente. Muy bien. Cuando una persona fallece, pues generalmente pueden quedar unos bienes, ¿cierto? Como puede quedar nada también, ¿cierto? Pero esos bienes, los herederos pueden hacer uso inmediato de esos bienes sin hacer el proceso legal. O sea, pueden, por ejemplo, vender una propiedad. De hecho, se hace, pero se tienen después complicaciones jurídicas. ¿Cómo cuáles? Normalmente, ¿qué ocurre acá en San Rafael? Fallece el padre de familia o la madre de familia, entre los herederos y el cónyuge que queda vivo, o si ambos mueren, entonces entre los herederos deciden de qué manera se va a hacer la repartición de los bienes que hayan quedado. Digamos, cuando se trata de fincas o de bienes rurales, lo que hacen los herederos es que se dividen, simplemente dividen el lote en el número de lotes o de fracciones que sean los herederos, y ya dicen: a usted le toca el lote 1, a usted le toca el lote 2, a usted le toca el lote 3. Y hasta ahí no hay ninguna dificultad. La dificultad llega cuando cualquiera de los herederos empieza a instaurar mejoras en la parte que le corresponde, y cuando se quiere vender luego la propiedad y no hay una escritura de propiedad que lo acredite usted como tal para poder vender jurídicamente. Entonces, la dificultad mayor radica en que cuando se muere la persona pues que está dejando la herencia, no hay ninguna dificultad entre los herederos. En ese momento están de acuerdo todos. Pero más adelante empiezan a llegar las dificultades, porque yo me doy cuenta que mi hermano hizo una mejora en tal parte del inmueble donde a él le correspondió, y eso está mejorando el valor, digamos, de la propiedad en general. Y hasta que no se levante la sucesión, todas las mejoras que se instauren en el inmueble hacen parte de toda la herencia. Entonces, siempre al final termina teniéndose dificultades. Entonces, la recomendación sí es, una vez fallezca la persona pues que me va a dejar a mí bienes, o de los que yo tenga derecho como heredero, se adelante inmediatamente el trámite de sucesión para evitar ese tipo de inconvenientes. Ya. Bueno, es una cuestión bastante interesante pues para conocer, porque sí es muy común, decía la doctora, de que las personas o los herederos acostumbran repartirse en los bienes mientras se puede adelantar, digamos, el proceso de sucesión. Y porque la ley entonces diría simplemente, o sea, lo que hay en bienes se reparte entre todos, ¿cierto? Legalmente. Pero podría también, o sea, digamos, en ese respeto entre los herederos, también, digamos, así suena redundante, respetar las mejoras que haya hecho uno de los herederos en su parte, ¿cierto? Y eso puede aclarárselo, digamos, o al abogado o al juez en su momento, para que eso se respete, ¿cierto? Pero puede también presentarse lo contrario, que el heredero que no hizo mejoras, ¿sí?, diga: no, eso hay que repartirlo entre todos como esté. Claro, quiere aprovecharse después de las mejoras que hizo. Correcto. Otro. Cuando no se tiene ninguna dificultad, digamos, de hecho se hace la división física de la propiedad que quede.
después perfectamente puede adelantarse el proceso de liquidación de la sucesión y darle validez a ese acuerdo inicial que se hizo, ya jurídicamente hablando. Entonces hay que hacer un trámite de licencias de división ante la oficina de planeación para que ellos autoricen esa división de acuerdo a si es viable esa área en la que quedaron divididos los lotes y de acuerdo pues al EOT del municipio es posible dividirlo, que también es una situación problemática en el tema de sucesiones. Más que todo en el área rural. Sí, claro, más que todo en el área rural. Tiene que ver, digamos, ya con fincas o muy grandes o fincas muy pequeñas, ¿cierto? Donde los herederos son muchos y de pronto no ve para que lotes muy pequeños que no... O sea, que legalmente no se pueda repartir, ¿o cómo sería eso? Sí, las áreas mínimas, pues en este momento es 1/3 de hectárea, lo mínimo en que se puede dividir legalmente. Aquí en San Rafael se aceptan lotes de 2.500 metros cuadrados pues como área mínima. Entonces si estamos hablando de que se deja una finca de 1 hectárea y son 6 herederos, pues las áreas mínimas no van a dar para repartir pues como el bien físicamente en áreas. Ya. Entonces también depende mucho pues como de esas situaciones de qué manera pueda repartirse o si se deja a todos los herederos en proindiviso, adjudicados en proindiviso. ¿Qué quiere decir en proindiviso? Que todos son dueños de un mismo porcentaje dentro de ese 100% del bien. O sea, la propiedad seguiría siendo una sola, y habría un documento simplemente que reza que pertenece a unos herederos, ¿o cómo sería? Pero no sería un documento, sino que sería también a través de una escritura. O sea, si se hace a través de notaría, el documento que sale es una escritura pública en la que se adjudican los bienes. Si se hace a través de juzgado, el título es una sentencia de adjudicación de bienes dentro de esa sucesión. Pero entonces se convierte en la misma situación que cuando se divide de hecho, no jurídicamente, y es que somos dueños cada uno de un porcentaje, pero no sabemos concretamente en qué punto de esa propiedad nos corresponde. Ya. Entonces las mejoras que haga cualquiera termina beneficiando o perjudicando a todo el 100% del inmueble. Bien, pero entonces, como para aclarar un poco, o sea, son para áreas muy pequeñas. Lo que tú decías ahora, una familia o un fallecido deja 1 hectárea de tierra, una parcela, 1 hectárea, y los herederos pueden ser más de 6, ¿sí? No da para hacer la partición por escritura, ¿cierto? Para cada heredero. Jurídicamente sí debería dar. Lo que pasa es que hay una contraposición en unos conceptos que han emitido algunas autoridades que hacen que algunas oficinas de planeación municipal le den una interpretación distinta. Eso es el derecho, interpretaciones. Entonces, hay interpretaciones de esa norma que impiden que se hagan fraccionamientos inferiores a 1/3 de hectárea, pero en mi concepto, sí, en materia de sucesiones, sí deben darse las licencias, así sean áreas más pequeñas de 1/3 de hectárea. Legalmente deberían darse. En mi concepto, en mi interpretación, deben darse. Correcto. Lo más recomendable para adelantar una sucesión sería entonces esperar que la pareja, por ejemplo, los dos que van a entregar herencia fallezcan. ¿Sería lo más correcto o...? Cuando quienes dejan los bienes son los padres de familia, no, simplemente falleciendo uno puede adelantarse el proceso de sucesión. Ya. ¿Qué ocurre? Que la sucesión o la masa herencial partible entre los hijos o adjudicable a los hijos es del 50% o de lo que resulte de la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, en caso de que se muera solo uno de los cónyuges, lo que hay que hacer inicialmente, aunque se hace conjuntamente con el trámite de liquidación de la sucesión, es la liquidación de la sociedad conyugal. Y esa liquidación pues depende de cómo se hubieran adquirido los bienes durante la vigencia de esa sociedad. Entonces, determinados qué bienes integran la masa social de la sociedad conyugal, ya se determina qué bienes entran a adjudicársele al cónyuge fallecido para saber entonces qué bienes son los que van a heredar esos hijos. Ya. ¿A dónde debe acudir inicialmente una persona, o unos herederos, a dónde deben acudir inicialmente para recibir información sobre esto, sobre el proceso? Pues lo inicial es asesorarse pues jurídicamente, buscar como el acompañamiento en el proceso de un abogado, aunque hay unos montos mínimos de los que la norma habla para adelantar procesos en los que no se requiere acompañamiento de abogado, por lo técnico que es el procedimiento, pues es muy difícil que una persona que no sea abogado logre hacer el procedimiento de manera personal. Entonces lo primero es asesorarse de un abogado y llegar a un acuerdo entre los herederos. Muchas personas no sé, por las distintas problemáticas familiares, deciden irse a un pleito judicial para determinar de qué manera se reparten los bienes, pero eso termina siendo
perjudicial en todos los sentidos, porque se demora mucho más tiempo el trámite de sucesión, porque se gastan mucho más recursos económicos, porque cada parte debe contratar abogado y todos los auxiliares de la justicia pues que también hay que traer al proceso, y quedan mucho más peleadas las partes. La idea es que se logren pues llegar a acuerdos en ese sentido, pero lo ideal además es que la persona en vida disponga cómo se van a repartir sus bienes, obviamente respetando esas asignaciones forzosas que la misma ley establece para los herederos. Correcto. Vamos al caso, por ejemplo, de una familia ya de herederos que tienen su mutuo acuerdo, ¿cierto? Y ellos consideran que lo que van a hacer con la propiedad, todos están de acuerdo, cómo lo van a partir, ya está claro eso. Entonces, por ejemplo, muchos acuden inicialmente a una notaría. ¿Ahí qué pueden lograr en la notaría? En la notaría es la entidad ante la que se puede adelantar la sucesión, notaría o juzgado. Digamos que la notaría lo que hace es protocolizar lo que el abogado le lleva a su dependencia, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es acudir donde un abogado, el abogado pues le va a decir cuáles son los requisitos que debe cumplir, la documentación que debe allegar. Una vez el abogado hace pues el documento que debe presentar en la notaría o en el juzgado, ya lo presenta y el notario lo que hace es elevar a escritura pública esa disposición de bienes que se está haciendo. Bueno, o sea, haya acuerdo o no haya acuerdo, o sea, acuerdo mutuo entre los herederos, si haya acuerdo o no haya acuerdo, deben acudir primero a donde un abogado. Sí, es importante, porque siempre tiene que ser con representación de abogado. Ya. Bueno, esto es importante saberlo porque sabemos que ante estas situaciones vamos donde el uno, vamos donde el otro o vamos a la notaría, nos dan una información, vamos al juzgado, nos pueden dar otra, o vamos donde un abogado y a veces no sabemos pedir, o sea, es como a dónde debemos llegar. Entonces es muy importante lo que nos aclara la abogada Carolina, y es primero asesorarnos, buscar un abogado amigo, ¿sí? Sería muy recomendable. O que nosotros, o que sea reconocido pues en la comunidad, o que ustedes sea de confianza, para que les dé orientación sobre qué hacer, porque hay sucesiones de sucesiones, ¿cierto? Lo que decíamos ahora, unas más complejas, unas más sencillas, donde hay mutuo acuerdo, donde no hay acuerdo de nada. Entonces es muy importante que las personas conozcamos qué hacer, porque dejar una herencia puede convertirse en un problema para la familia también. A veces vemos que la herencia puede ser muy, muy generosa para nuestras vidas, pero puede convertirse también en un gran problema, y de hecho uno conoce de historias muy trágicas incluso a raíz de la entrega de unas herencias. Entonces es muy importante que haya primero unidad en la familia, considero yo, ¿cierto? O sea, que esos herederos que son parte de la familia entiendan desde lo legal, o sea, desde la persona y desde lo legal, que tanto él como el otro tiene derechos, ¿sí? Y que yo no puedo decir soy el hijo o el hijo preferido, o es que como mi papá tuvo hijos con otra señora no tiene derechos, no, también los tiene. Entonces desde lo legal nosotros tenemos que entender eso y no entrar en conflictos, sino asesorarnos muy bien, no pelear entre nosotros como familia sin habernos asesorado. Yo creo que es la recomendación grande, ¿cierto? Sí. Adrián, dos punticos importantes. Ahorita me preguntaba si puedo vender lo que a mí me corresponde en la sucesión sin adelantar el trámite de liquidación. Se puede hacer, pero lo que se puede vender jurídicamente antes de iniciar el proceso de sucesión, antes de la liquidación, son los derechos herenciales. O en caso de la cónyuge superstite, es decir, la cónyuge sobreviviente, puede vender los derechos gananciales. Pero lo que compra la persona es una expectativa de derecho frente a lo que le va a corresponder en una sucesión. Se usa mucho así. Y lo que hace la persona que compra los derechos herenciales es comprar los derechos a cada uno de los herederos, y ya luego esa persona adelanta el trámite de sucesión y se le adjudica a él ya como cesionario de esos derechos. Ya, muy bien. Bueno, vamos a unos comerciales, abogada, y continuamos enseguida. En Aquí te lo contamos, estamos en la sesión Yo sé quién lo sabe hacer. Estamos con Fernando Bedoya. Él nos va a contar algo de su historia. Don Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Muy bien, don Fernando. Cuéntenos algo de su historia aquí en San Rafael. Jericó, Antioquia. Y vine aquí hace por ahí 40 años.
y aquí me cuadré en esta esquina aquí a trabajar la zapatería. Esto es, por ejemplo, todo lo que yo hago, lo que yo fabrico. También fabrico guayo de fútbol, de microfútbol, de 3 puntadas, de toda clase de chancla. Y también zapatos cerrados para hombre o mujer. Los moldes son hechos sacados en cartulina. Por ejemplo, estos son hormas donde se hace el calzado. Esto para niños, niñas, ¿entiendes? Y ya para hacer calzado ya en números grandes. Esto empieza desde el 0 hasta el 43 más o menos. Muy bien, don Fernando, cuéntenos entonces, en este espacio, yo sé quién lo sabe hacer, y es un espacio interesante para que la comunidad se entere de personas que tienen distintos artes y oficios y a veces no sabemos quién sabe hacer las cosas. Yo necesito que alguien me haga algo y no sé quién lo sabe hacer. Don Fernando, ¿qué es lo que hace usted generalmente aquí en esta esquina? Por ahora estoy apenas reparando los calzados que llegan viejos y ya en estos días ya comienzo por allá. Estaba varado por una máquina que se me había varado, ¿cierto? Por el gancho de la boina. Pero entonces ya me conseguí una de segunda, como para ir así, echando adelante otra vez con la obra nueva. Si usted tiene sus chanclas malas, sus zapatos malos, un rotico, ¿cierto? Se descosieron, se despegaron, vienen aquí donde don Fernando Bedoya y él le hace todo el mantenimiento a su calzado. Ferriagro La Granja Alegre. Entonces en esta esquina van a encontrar a don Fernando Bedoya con su equipo de zapatería, mantenimiento en toda clase de zapatos. Entonces aquí lo pueden encontrar. Si tienen sus zapatos para hacer el mantenimiento, aquí donde don Fernando pueden llegar. Prácticamente yo llegué aquí donde este señor sin saber nada de esta cuestión de zapatería y él me enseñó y pues realmente me encuentro agradecido con él. 10.000 pesos el par de zapatos, pegado y costura en el par. También hay remontas de 30.000 como es esta que tengo acá en la mano. Anular toda la suela vieja que tiene y montarle un montaje nuevo. Y ya digamos como a poner un par de tapas en zapato de hombre vale 10.000 pesos. Ya para hacerle un montaje de tapas y media suela vale 20.000 pesos. Y ya para un par de hebillas de mujer vale 5.000 pesos. Y así sucesivamente. Bueno, y unas chanclas de las 3 puntadas, que ustedes saben cuánto pueden quedar costando. Valen 40.000 pesos. Muy bien, entonces en Aquí Te Lo Contamos, si usted necesita quien le arregle sus zapatos, don Fernando Bedoya lo sabe hacer. En su casa y desea comunicar, no puede venir aquí directamente, puede llamar a don Fernando Bedoya. Entonces, el número, don Fernando. 314-610-0994. 314-610-0994. Los dejo con Aquí Te Lo Contamos en esta sesión que se llama Yo sé quién lo sabe hacer. Adrián, el segundo punto del que te hablaba ahorita es que también ocurre mucho acá en San Rafael, es que fallecen, digamos, ambos padres. Normalmente siempre hay un hijo viviendo en ese momento con los padres. Los otros ya, digamos, hicieron sus vidas, formaron sus familias y ese hijo se queda viviendo en el inmueble. Si, digamos, es solamente una propiedad la que queda como herencia, se queda viviendo en esa propiedad con autorización de alguna manera de los herederos, que no quieren sacar a su hermano de la propiedad pues porque vivía con sus padres, ¿cierto? Como por agradecimiento por haber estado con sus padres. Y los demás herederos dejan pasar el tiempo y ya después quieren venir a reclamar sus derechos y el heredero dice, no, yo soy el dueño, yo soy el único dueño. ¿Qué ocurre entonces?
Cuando se deja pasar más de 10 años a un heredero, estando pues digamos en el bien que quedó de sus padres, sin hacer ningún tipo de reclamación, y si este heredero que está en ese inmueble dice que se siente que es el dueño, tiene digamos ánimo de señor y dueño, ha efectuado mejoras sobre el inmueble, es un poco problemático hacer que se pueda adelantar ya la sucesión, porque este heredero ya puede alegar ante el juez que lleva 10 años de posesión, que es lo que la ley exige actualmente, y que lo declare entonces dueño de esa propiedad. Tendría que demandar obviamente ahí a los hermanos en calidad de herederos de sus padres, pero ya cumpliría digamos con todas las exigencias que la norma establece para que él pueda quedarse como dueño de la totalidad del inmueble. Correcto, eso dentro de la ética humana tiene como varios matices, diría yo. Uno es la persona que se quede en la propiedad, o sea, asuma lo que tú me dices, el hijo mayor o el hijo o la persona uno de los herederos que se quedó en la finca, por decir algo, y se quedó más de 10 años, pero puede hacerlo, bueno, porque no tiene dónde vivir, ¿cierto?, dónde estar, y se quedó allí, pero reconoce que la propiedad es de todos sus hermanos, ¿cierto?, puede reconocerlo, pero puede hacerlo también, digamos, maliciosamente, esperando que pase un tiempo para ir a apoderarse de lo que también es de los otros, ¿cierto? Eso ya es una cuestión pues de valores también, digo yo, ¿cierto? Y yo creo que como comunidad sanrafaelita tenemos que estar creciendo mucho en el respeto, ¿cierto? En el respeto a lo que al otro también le corresponde, a lo que el otro también le pertenece. Legalmente la ley a veces favorece ciertas cosas, pero yo digo, dentro de la ética humana tenemos que saber cómo debo actuar, ¿sí? Porque puede darse el caso de la persona, claro, la otra situación sería, los herederos nunca se inmutaron por mejorar, por pagar impuestos, que a veces pasa y no que listo, se fueron y dejaron la propiedad tirada, y una sola persona, por no dejar que todo se pierda, asume esas responsabilidades, paga los impuestos, hace las mejoras, cuida la casa, ¿cierto? Entonces, esa sería la otra situación de que esa persona, claro, y la ley ampara, yo digo, esa posesión lo ampara, porque él ha hecho mejoras y ha permanecido en la propiedad. Y legalmente, y yo digo, ahí también, digamos, dentro de el respeto a esa persona, digo, se merece, mientras que las otras personas se desentendieron totalmente, ¿cierto? Eso es también importante como reconocerlo, pero digamos que no se vaya a hacer solamente con esa intención, porque a veces los herederos están lejos y no están en la propiedad porque no pueden realmente, porque su vida la tienen en otro lugar, ¿cierto? Pero saben que allá tienen su partecita de los padres que se la dejaron y en algún momento quieren hacer uso de ella. Entonces es bueno que como hermanos, que generalmente es entre hermanos, estas situaciones se respeten o sean muy claros desde un principio y conocerlo. Mira, eso es tan importante porque a veces no lo sabemos, que una persona que se queda en la propiedad, pasado un tiempo, unos años, en este caso la ley habla de 10 años, él puede reclamar libremente la propiedad y quedarse con ella, y los demás herederos no van a poder hacer absolutamente nada. Entonces es muy importante conocer esto. Este tema yo creo que es bastante interesante y creo que hasta 2 programitas nos vamos a tener o más gastar en este tema tan interesante. Otra pregunta que también tenemos acá para la doctora, ¿qué ocurre cuando no hay ese acuerdo entre los herederos? ¿Sí? Porque o puede pasar que algunos están de acuerdo, otros no, o uno solo no. ¿Qué hacer ahí? Bueno, cuando se tiene acuerdo entre todos los herederos, el trámite se puede adelantar por la notaría o también por el juzgado. Pero cuando no hay acuerdo entre los herederos, tiene que adelantarse de manera obligatoria por el juzgado y puede iniciar el trámite de sucesión 1, 2, 3 o todos los herederos. Es decir, el hecho de que mi hermano no esté de acuerdo en que adelantemos el trámite de liquidación de sucesión de mis padres no quiere decir que no lo podamos adelantar. Yo pido la asesoría de un abogado y la representación, y ese abogado inicia el proceso en representación mía solamente, y dentro del proceso hay una etapa en la que se llama a todos los herederos que podamos tener acreditados en el expediente como herederos. Eso se hace con los registros civiles de nacimiento que dicen de quién es hijo, digamos, la persona que uno está llamando al proceso, y la ley le da a ellos 40 días para que se hagan parte en el proceso, es decir, si aceptan o repudian la herencia. Si esas personas que se llamaron al proceso válidamente, pues en debida forma, es decir, con una citación válida enviada por correo certificado, se les vence el tiempo y no comparecen al juzgado, la ley entiende que están repudiando la herencia.
entonces ya pierden el derecho herencial. Hay que hubiera Pierden el podido derecho. tener derecho. Muy bien. Me decías, una sola persona puede empezar el proceso. O sea, ahí no tiene que haber la mayoría, que somos 4 y tiene que ser 3, no. Una sola Una persona. sola persona puede empezar el proceso y ya el juez, como tú dices, cita a los herederos y los pone pues en actividad. Ajá. Muy bien. Perdóname un segundito, Adrián, cuando se desconoce el paradero de algún heredero, lo que se hace es que se emplaza. Ocurre mucho, digamos en época de violencia se fue mucha gente del territorio y perdieron contacto total con sus familias. Entonces, tampoco quiere decir que porque no estén todos los herederos no se pueda adelantar. Simplemente, si no se conoce el paradero de esa persona, lo que se procede es hacer un emplazamiento, que de hecho siempre en las sucesiones se tiene que hacer para todas las personas indeterminadas o herederos indeterminados. Entonces, en este caso, además de emplazar, es decir, de fijar en un listado o en un documento que se publica en el periódico y en la emisora, se le hace el llamado a las personas herederos indeterminados que puedan existir y a los herederos que, conociendo que existen, no sabemos en dónde se encuentran actualmente. A ellos se les da un término también para comparecer al proceso y si no comparecen se les nombra un curador ad litem, que es un auxiliar de la justicia, que esa labor la desempeñamos además todos los abogados de manera gratuita y ya ese abogado representa los intereses de esa persona ausente. Ya. Y se le hace la adjudicación que en derecho le corresponda. Muy bien. Para cerrar esta primera sesión del programa, Carolina, ¿qué pasa cuando uno de los herederos fallece? ¿Qué se debe hacer ahí? Bueno, en las sucesiones existe el derecho de representación. Entonces, si un heredero fallece, entran a representarlo a él los hijos que haya dejado. Si no dejó hijos, entonces los llamados ahí serían, digamos, los padres. El padre, digamos que solamente falleció uno, pues el padre o la madre. Ya. Entonces, quien hereda, en ese caso, lo que a él le corresponde es el papá o la mamá que hubiera quedado viva. Si ambos padres fallecieron y esa persona que muere, pues ese segundo fallecido, heredero ya, pues que tiene ya la calidad de heredero, fallece y no tiene hijos, entonces entra a repartirse eso que a él le correspondía dentro de todos los hermanos. Es decir, si eran 5 hermanos y uno fallece después de que fallece el causante inicial, entonces ya no se divide entre 5, sino entre 4 toda la masa herencial. Correcto. Bueno, Carolina, cerramos como esta primera sesión del programa. Ya está invitada para el próximo programa. Muchas ¿sí? gracias, Adrián. En un tema bastante interesante pues para toda la comunidad. Y a la comunidad la invito también a que hagan parte de este programa. Aquí te lo contamos, nos presenten las inquietudes o los temas que ustedes consideren que se deben tratar en este programa tan especial que hemos creado para toda la comunidad san rafaelita. Hasta un próximo programa y que estén todos muy bien. En San Rafael hay muchos temas que la gente no conoce. Y en nuestro programa tendremos temas de interés comunitario. ¿Cómo va pues todo, hermano? Bien. Y si usted no sabe quién lo sabía hacer, él lo sabía hacer. ¡Qué bien! Problemáticas de la comunidad. Todo esto y mucho más en Aquí te lo contamos.